Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un domingo más de poder estar en la presencia del Señor, de poder estar ministrando su palabra. Y entendemos que necesitamos comer de su palabra, porque ella es nuestro alimento espiritual, es el alimento que necesita nuestro espíritu para poder crecer, para poder fortalecernos. Si no comemos de la palabra que Dios tiene para nuestra vida, nos vamos a desnutrir espiritualmente. Es por eso que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, o no solo de comida natural vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese mismo texto está en Deuteronomio. Jesús estaba replicando lo que Moisés ya le había dicho al pueblo siglos antes, que no solo iban a vivir de pan, que no solo iban a vivir de alimento, no solo se iban a saciar en la comida natural, sino que tenían que saciarse en una comida que era más importante que la natural, que era la palabra del Señor, porque no solo de pan iban a vivir los hijos de Dios, sino que iban a vivir de toda palabra que saliera de la boca del Padre. Y en estos días el Padre está hablando a su pueblo. La voz de Dios sigue dinámicamente hablándonos. Esta palabra que está escrita acá es dinámica, tiene movimiento, por lo tanto hay luz en ella y revelación. El Señor va quitando nuestros velos y el Padre va hablando. Entonces necesitamos comer en este día de su palabra, y es tan importante que los hermanos entiendan que si no te conectas en un culto, no es lo mismo que escuchar la palabra después cuando esté a lo mejor ya grabada, porque estamos ministrando, estamos dirigiendo una palabra precisa, específica para tu vida. Por eso que como pastores, y esto lo digo a los hermanos en general de otras iglesias, para que honren el trabajo de sus pastores se sacrifican. No crea usted que es fácil preparar un mensaje. Los hermanos predicadores que me acompañan acá en el ministerio saben lo complicado que es preparar una palabra. Saben que una palabra no se prepara en un día. Imagínense los pastores que tienen que estar enseñando en la mañana, en la semana, tienen que estar preparando el mensaje, tienen que estar ministrando a la gente, y después los hermanos no se conectan. Y hay muchos que dicen: pastor, echo tanto de menos venir a la iglesia, y ni siquiera se conectan en la reunión. Así que sea fiel a su iglesia, a su pastor que se esfuerza por traerle una palabra del cielo, porque la boca de Dios está hablando. Amén. Así que vamos a ir al libro de Santiago. Yo en esta mañana quiero tocar un tema que hemos venido hablando y que hablamos el día martes, que es la oración eficaz. O la oración ferviente, que es lo mismo. Y vamos a hablar en esta mañana que la oración ferviente es la llave para esta generación. La oración ferviente fue la llave para la primera generación hasta el siglo II, siglo III de la iglesia. Fue la llave que usó la iglesia para poder llevar el evangelio del reino a toda criatura y poner de cabeza al imperio romano. Entonces necesitamos aplicar esa misma llave que Dios hoy día nos ha entregado, que se llama oración ferviente, para poder ver la gloria del Señor, para poder ganar almas para Cristo, para poder conquistar almas para el reino, para que se abran las puertas de naciones y el evangelio del reino pueda ser predicado. Amén. Así que vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16b y 17. Entonces, el título de este mensaje es: la oración ferviente es la llave para esta generación. 16-17. Entonces usted no necesita plata ni oro. Dígale al que está a su lado. Muchas veces ponemos la mirada en la plata y en el oro, en la riqueza. Y usted también, como dueño de casa, dueña de casa, pone la plata en la mirada, la mirada en la plata y en el oro. Y está bien, tenemos necesidades. Pero ¿se acuerdan que Pedro le dijo al cojo: no tengo nada conmigo, no tengo plata ni oro, no tengo nada que darte, pero tengo algo más valioso que darte? En el nombre de Jesús, levántate y anda.
Y eso es lo que esta generación necesita, conocer el poder de Dios. Nuestros padres pentecostales hace 100 años, 80 años atrás conocieron lo que es el poder de Dios, vieron milagros, fueron traspuestos de un lugar a otro. El Evangelio llenó la tierra de Chile en el año 1900 en adelante hasta el 1950. Iglesias fueron repartidas por toda Latinoamérica y el mundo. Un avivamiento, un fuego salió de esta nación, pero fueron hombres que conocieron el poder de Dios, conocieron la gloria de Dios. ¿Y sabe cuál fue la llave? La oración ferviente, la oración de 5 hombres que se encerraban a orar para que el Espíritu Santo fuera derramado en su generación. Vieron la gloria de Dios, la prensa escrita escribió de ellos, la nación de Chile se conmocionó cuando escucharon hablar del avivamiento en 1909 en Valparaíso y cómo las iglesias eran sembradas por todo Chile a través del poder del Espíritu Santo. Y ese poder es el que necesitamos conocer como generación. Se nos ha contado la historia, hemos leído, pero no hemos vivido lo que nuestros padres vivieron. No hemos sido perseguidos, no hemos sido afligidos por el Evangelio, no hemos derramado ni una gota de sangre aún. Ellos lo hicieron, ellos lo vivieron y experimentaron la gloria del Señor. Amén. Ya estoy empezando a predicar. Entonces, Santiago, capítulo 5. Versículo 16b al 17. El título del mensaje lleva por nombre la oración ferviente. Es la llave para esta generación. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró como fervientemente, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Padre, queremos darte gracias por esta palabra, bendecirte, Dios mío, y oramos en esta hora para que esta palabra, Señor, Dios mío, puedan recibirla a tus hijos, puedan comer en esta mañana el alimento que ellos necesitan, Dios mío, para la semana. Señor, alimenta a tu pueblo en esta hora con tu palabra y que tu presencia sea derramada en medio nuestro mientras predicamos tu palabra. Milagros sean hechos, Señor. Almas se conviertan. Señor, aquellos que estaban apartados de ti vuelvan al redil, Padre. Haz que esta voz, Dios mío, corra y sea glorificada, mi Señor. Tu nombre sea glorificado. Y mis hermanos puedan alabar y adorar tu nombre en esta hora. Gracias, Papá Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hemos venido hablando estos días sobre la oración ferviente. Y entendimos en la semana, que es el título de este mensaje, que la oración ferviente ha de ser la llave para esta generación. La oración ferviente es una llave, ¿no es cierto? Y también el Espíritu Santo nos hablaba que iba a ser la llave para esta generación. ¿Por qué? Porque la oración ferviente ha de usarse en los momentos más críticos de la historia de la humanidad. En los momentos más críticos de la historia de Israel y la historia de la iglesia, se usó la oración ferviente como una llave que trajo milagros, que trajo la gloria del Señor, que trajo avivamiento. No va a haber avivamiento o no va a haber gloria de Dios, no van a haber milagros si no hay oración ferviente. Y eso tú lo puedes aplicar tanto a tu vida, a tu familia, como al ministerio, como a una nación. No puede haber gloria de Dios si no hay oración ferviente. ¿Se recuerdan que dice la Escritura que la iglesia hacía oración fervientemente por Pedro mientras estaba preso? Pedro estaba en el lugar más crítico de la cárcel, en el lugar de máxima seguridad. Y por causa de esa oración ferviente, el ángel de Dios lo visitó, le cortó las cadenas y lo sacó invisiblemente por la guardia y nadie se dio cuenta. Fue la oración ferviente que dice el libro de Santiago. Santiago dice que fue la oración ferviente la que cerró el cielo en los días de Acab, para demostrarle a Israel que Dios era el Dios todopoderoso del cielo y de la tierra y que Él controlaba los tiempos. Fue en aquellos días que Elías clamó a Dios fervientemente, un solo hombre que clamó a Dios
para que no lloviese por 3 años y medio. Y no llovió, hermano. Y nuevamente volvió a clamar, nuevamente volvió a orar y vino la lluvia sobre Israel. Sin antes de que eso sucediera, cuando también ora en el Monte Carmelo y destruye y degolla a los profetas de Baal. Es la oración ferviente la que ha de cambiar las cosas. Es la oración ferviente la que va a traer cambios. Y generalmente esta oración ferviente se usa en momentos difíciles. Se usa en momentos donde hay persecución, donde hay dificultad. Es ahí donde el cristiano empieza a orar fervientemente, aunque debiéramos orar fervientemente todo el tiempo, aunque debiéramos orar fervientemente desde antes, pero es en estas circunstancias, cuando viene juicio, cuando viene calamidad, cuando viene destrucción, es cuando la iglesia tiene que usar la llave que Dios le ha dado y orar fervientemente para que el cielo se abra y veamos poderosos milagros. Sin embargo, el versículo que leímos, el 16, Santiago empieza enseñando y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y después de eso da el ejemplo de Elías. La palabra eficaz está relacionada con la palabra ferviente. Es casi lo mismo. ¿En qué sentido? En que Santiago está diciendo que la oración del justo es efectiva, es poderosa. El texto original de este versículo dice que la oración que mucha fuerza tiene, la oración de un justo. O en otra palabra, el texto original está diciendo no que la oración eficaz del justo puede mucho, sino que la oración de un justo es poderosísima. La oración de un justo puede hacer milagros. La oración de un justo puede romper cadenas. La oración de un justo tiene mucho poder. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y ahí es donde relaciona Santiago de inmediato la oración del justo y la relaciona con la oración que hizo Elías fervientemente para que no lloviera y después para que volviera a orar y volviera la lluvia después de 3 años y medio. ¿Me entiende? ¿Cuál es la oración que va a traer cambios a nuestras vidas? ¿Cuál es la oración que va a cambiar las cosas? ¿Cuál es la oración poderosa que va a hacer que el cielo se cierre o se abra? La oración poderosa es la oración de un justo, la oración de una justa, de hijos e hijas justos que andan en justicia, que caminan en justicia, que viven en justicia. En los días de Elías, no solo Elías había quedado. Hay que recordar que en los días de Elías, Acab era un rey idólatra. Fue el rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Pero no solamente hizo lo malo como los reyes anteriores, como su padre Omri y como los demás reyes anteriores, sino que este rey fue un rey en extremo malvado, que no solamente adoró a Baal o adoró el becerro de oro en Samaria, sino que también le hizo un culto a Baal, le hizo un templo. O sea, fue mucho más allá que los otros reyes, fue mucho más allá que los reyes que le habían antecedido, y le hizo un culto a Baal y también le hizo un culto a su esposa Acera. Baal y Acera eran un matrimonio de dioses, el dios Sol en aquel día y la diosa Luna, la diosa de la fertilidad. Entonces este rey Acab no solamente hizo eso, sino que tomó por mujer lo que Dios había prohibido, de no casarse con un yugo desigual. Toma a una mujer, hija de los sidonios, una mujer que era adúltera, fornicaria y hechicera. La toma por mujer y más encima es la sacerdotisa del culto a Baal. Entonces Elías irrumpe en un tiempo donde Israel había prevaricado, donde Israel había claudicado, como dice la palabra, y había sincretismo religioso. Por un lado decían creer en Jehová, pero por otro lado adoraban a Baal.
Entonces el pueblo de Israel se había volcado a lo que era la idolatría. Habían dejado los mandamientos del Señor. Habían dejado la palabra del Señor y se habían volcado a la idolatría. Y es en esta escena donde aparece Elías. Aparece de la nada, pero aparece para destruir el culto idolátrico de la reina de la fertilidad, de la diosa luna y del dios sol. Para destruir todos aquellos dioses que controlaban los tiempos y las estaciones. Él empieza declarando una palabra que Dios había declarado en el libro de Deuteronomio, que cuando el pueblo se apartara, el Señor iba a poner el cielo de bronce y la lluvia no iba a caer sobre la tierra. Entonces, en esa legalidad de justicia se levanta un hombre justo para declarar que no iba a llover por su palabra durante 3 años y medio. Hubo un hombre en aquellos días que se atrevió, hubo un hombre que se atrevió a hacer algo diferente, pero este hombre, aunque era sujeto a pasiones, aunque tenía pasiones como tú y yo, aunque un día estuvo en la gloria y otro día quería morirse, tenía características de un hombre justo, y él entendió que su oración ferviente iba a ser poderosa, que su oración ferviente iba a ser eficaz, que su oración ferviente iba a abrir el cielo y lo iba a cerrar. Él entendió que había poder en el justo, que había poder en aquellos hijos que siguen al Señor, aquellos hijos que buscan de su presencia. Él entendió que había una unción poderosa en esta oración ferviente. Entonces, la característica de Elías, ¿por qué Santiago toma a Elías como ejemplo? Empieza a decir diciendo que la oración del justo es poderosísima. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo es poderosísima. Y da el ejemplo de Elías. Elías ora fervientemente y el cielo se cierra por 3 años y medio. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de esta palabra? Que hay justos y justas en esta nación que tienen el poder y la autoridad para cerrar el cielo y para abrirlo. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La pregunta es, ¿por qué no hemos cerrado el cielo como iglesia? La pregunta es, ¿por qué no hemos abierto los cielos como iglesia? Hay 2 respuestas para eso. Lo primero es que puede que no estemos viviendo en justicia. Puede que no estemos viviendo en justicia, porque la oración del justo puede mucho. Y lo segundo es que no hayamos vuelto a lo que es la idolatría y a dejar al Señor de lado, como en los días de Elías. Elías descubre más adelante, cuando él quiere morir, Dios le dice: Elías, tú no eres el único justo en esta nación que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, sino que hay 7,000 rodillas que quizás no se atrevieron como tú, que quizás no me dijeron a mí, úsame a mí. Pero hay 7,000 rodillas que han estado orando por ti y han estado clamando al cielo para que se termine toda esta idolatría, para que yo haga justicia. ¿Me comprende? Entonces, lo que vamos a entender en este día y en estos días, que la oración poderosísima que Dios respalda, que la oración que Dios ha de respaldar, que la oración que Dios ha de dar respuesta, es la oración de hijos e hijas justas que oran fervientemente para que cosas sucedan. Dios no necesita quizás que estés tanto rato orando, aunque tenemos que orar mucho tiempo, aunque tenemos que tener mucho tiempo de intimidad. Pero que lo que Dios necesita en ti para que tu oración sea efectiva, para que tu oración sea eficaz, es que tú seas justo, es que tú camines en justicia, es que tú andes en justicia. Aunque eres un hombre sujeto a pasiones, una mujer sujeta a pasiones, pero tienes que entender que tu vida tiene que ser un sacrificio vivo, como dijo Pablo. Tienes que caminar en justicia, tienes que andar en justicia. Es por eso que ahora te puedes inspeccionar
y examinar a ti mismo como lo hacía David y preguntarte por qué hay oraciones que todavía no son respondidas, por qué no he visto milagros, por qué no he visto la gloria de Dios, por qué no he visto el poder del Espíritu Santo. Y cuando te examines te vas a dar cuenta que hay cosas que todavía no son justas en tu vida, que quizás no has caminado en la verdadera justicia de Dios. Has permitido cosas injustas en ti, has permitido cosas injustas en tu familia, y el cielo se te ha puesto como un cielo de bronce, porque eso es lo que le dijo Dios a Israel: el día que pecaren, el día que no caminen en justicia, el cielo se va a poner como cielo de bronce. No va a caer lluvia, ni las oraciones van a ser respondidas al cielo, no van a ser respondidas por Dios hasta que mi pueblo se vuelva a mí. La única oración que Dios va a escuchar de alguien que no conoce a Dios va a ser la oración del arrepentimiento. Dios no escucha las oraciones de los injustos. Dios no escucha las oraciones de los impíos. Dios escucha las oraciones de los justos. Aleluya. Mire lo que dice el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Mire qué increíble la promesa que David entiende, que es lo mismo que entiende Santiago. Claman los justos, dice la palabra del Señor en el Salmo 34, 17. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, la pregunta es: ¿a quién está oyendo Jehová en estos días? ¿A quién está oyendo el Señor en estos días? Dice David, de la misma forma que dice Santiago: claman los justos, oran los justos y cosas suceden. Jehová los oye, los escucha y les manda la respuesta del cielo. Y eso es lo que tenemos que entender hoy día. Realmente hemos caminado en justicia, hemos andado en justicia delante de Dios, hemos hecho lo correcto delante del Señor para ver la gloria de Dios, para ver los cielos abiertos. No te entristezcas, hermano, te tengo buenas noticias. Porque Dios oye a sus hijos. Y tú eres hijo, tú eres hija, yo soy hijo. Lo que tengo que hacer ahora es ordenar mi vida si ha estado desordenada. Es poner en orden aquellas cosas que no han sido justas en mí, para empezar a ver la gloria del Señor. Entonces la buena noticia que tenemos hoy día es que Dios oye a sus hijos que andan en justicia. Dios oye a sus hijos que andan en justicia. Mira ahí en Génesis, capítulo 18, versículo 32. Hay un justo que le está hablando a Dios, está intercediendo por Sodoma, porque Sodoma va a ser destruida. El Señor ha decretado juicio porque la maldad de Sodoma ha llegado al cielo. Y le revela este plan a Abraham. Y Dios mismo dice: ¿cómo yo le voy a encubrir a mi hijo justo lo que yo voy a hacer? Y dice la Escritura que cuando le revela a Abraham, Abraham no se alegra. Abraham no le dice: sí, Señor, porque son malos, destrúyelos a todos. Abraham no se goza porque el malo va a ser castigado, sino que Abraham se pone a interceder y empieza a orar en base a la justicia de Dios, el Rey justo de toda la tierra. No ha de ser lo que es justo, pero miren la oración que hace Abraham, entendiendo que si hay justos dentro de la tierra, Dios va a cambiar el veredicto. Porque cuando los justos claman, dijo David, Jehová los oye. Y dice Génesis 18:32, y volvió a decir Abraham: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10 justos. Esa es la conversación. Y Jehová le responde y le dice: no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. El texto obviamente es más largo, pero mire que lo que le quiero decir. Que Dios oye a sus hijos
que andan y caminan en justicia. Esa es la buena noticia. Porque David lo dijo, el oído del Señor está atento porque claman los justos y Jehová los oye. Y en el relato de Abraham, Abraham sabe que Dios va a destruir Sodoma. Pero él le empieza a decir primero, Señor, si hubieran 50 justos. El Señor le dice, por amor a esos 50 que me aman y andan en justicia, no lo destruiré. Por amor a los 40, tampoco lo haré. Por amor a los 20, tampoco lo haré. Y baja mucho más y le dice, por amor a los 10. Y el Señor le dice, por amor a los 10, no destruiré Sodoma. Pero tristemente, no había ni siquiera 10 justos, ni siquiera había un justo, ni siquiera habían varios justos para que Dios no destruyera aquella ciudad. ¿Qué nos da a entender esto? Que cuando hay justos en una ciudad, que cuando hay justos en una nación, esos justos pueden clamar como un Elías. Esos justos se pueden unir a orar fervientemente. Porque ellos saben que Dios los va a escuchar. Porque andan en justicia. Porque caminan en justicia. Y Dios oye a sus hijos que andan en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden clamar y la pandemia se puede terminar. Ellos pueden clamar y las enfermedades se van. Ellos claman y Jehová los oye y les responde. Ellos claman y la mortandad se va de nuestra nación. Ellos claman y el hambre se va de nuestra nación. Ellos claman y el caos se va de nuestra nación. Yo le he enseñado a varios de ustedes que ustedes son autoridad en el lugar donde viven, en la población, en la villa, donde quiera que viven, ustedes son autoridad espiritual y son justos. Y cuando ustedes claman por justicia, Dios les va a hacer justicia. Hay una llave poderosa que Dios nos está revelando en este tiempo, que Dios la ha entregado, nos ha dado, y se llama oración ferviente. Y cuando un justo empieza a clamar fervientemente por su barrio, por su población, el narcotráfico cae, la delincuencia cae, la mortandad cae, y las almas se empiezan a convertir al Señor, empiezan a volver a los pies de Cristo. Aquellos que estaban lejos empiezan a volver. Y es por causa de la oración de un justo, es por causa de la oración poderosa que un justo está clamando. Y en estos días tenemos que evaluar qué es lo que estamos orando, hermano. ¿Estamos más preocupados de la plata y el oro? ¿Estamos más preocupados de las cosas materiales? ¿O estamos más preocupados de lo que realmente interesa? Que las almas se vuelvan al Señor, que la pandemia se acabe. Tienes tanto poder en tu boca que no te has dado cuenta. Tienes tanto poder en ti que no te has dado cuenta. Si te unes a orar con tu familia, si te conectas los días jueves a clamar, te vas a dar cuenta del poder que hay en ti. Que la oración eficaz del justo puede mucho. Y que aunque Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero era justo, Dios cerró los cielos por su palabra y los volvió a abrir por su oración. Entienda esto, que los días que vienen sobre la humanidad no serán días buenos. Y como iglesia vamos a tener que vivir en medio de estos días, al igual que la iglesia del primer siglo, en medio de persecuciones, en medio de convulsiones, en medio de crisis sociales, económicas. Pero va a ser la oración ferviente, tan eficaz, que vamos a ver milagros tal como lo vio la iglesia apostólica del primer siglo. Pero necesitamos hacer oración. Y lo más probable es que lleguen días en que los cultos se tornen netamente en tiempos de oración ferviente. Recuerdo la historia de cuando fueron derribadas las Torres Gemelas. Y recuerdo el testimonio del pastor y el profeta David Wilkerson, que ya partió hacia el Señor hace algunos años.
cuando Dios le muestra la visión de lo que venía sobre Nueva York. Y su iglesia está ahí mismo, todavía está en la Gran Manzana, en Manhattan. Y él cuenta que cuando recibe la visión, él llamó a la iglesia a orar. Oraron durante 6 meses, porque no sabían el día que iba a venir el juicio sobre la nación de los Estados Unidos. Y ellos empezaron a orar y él cuenta que las oraciones se transformaron en llanto, en clamar y llorar delante del Señor. Eran 2, 4 horas clamando. En eso se transformó el culto en la iglesia. Y ese día del atentado de las Torres Gemelas, 600 miembros de su iglesia que trabajaban en las Torres Gemelas. Miren lo que le estoy diciendo. La oración del justo puede mucho. 600 miembros de su iglesia ese día no llegaron a trabajar a las Torres Gemelas porque se quedaron en el taco, porque algunos se quedaron dormidos, porque no pudieron levantarse. Dios no permitió que esos 600 justos que estaban clamando en aquellos días, sabiendo que venía un juicio sobre los Estados Unidos, ellos empezaron a clamar y, como dijo David, Dios los libró de aquella gran mortandad que vino sobre aquella tierra. Imagínense, hermanos, y así podríamos enumerar o contar muchos testimonios de cómo Dios ha librado, te ha librado, me ha librado a través de oraciones fervientes. Porque es una llave. Y es una llave que tendremos que usar en estos días y será más recurrente. Vamos a tener que unirnos en oración. Vamos a tener que clamar en oración. Pero la condición que Dios nos va a pedir es justicia. Que andemos en justicia. Porque si tú no andas en justicia, ni siquiera te van a dar ganas de orar, pues, hermano. Y tenlo por seguro, que si no andamos en justicia, la oración va a ser como un arma de fogueo, que solo mete ruido, pero que en realidad no hace daño. Entonces, la llave que nos está dando como generación es la oración ferviente y eficaz. Y para ir terminando, quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Porque esta es la llave para esta generación. Y con esto quiero terminar y ministrar. Uno se pregunta muchas veces por qué la historia de Elías aparece de la nada. Hay mucho comentario. Elías el Tisbita, ¿de qué manera aparece? No se cuenta quiénes son sus padres. No se habla de quién es su familia. Al igual que un Enoc es arrebatado al cielo. Y parece que como un Melquisedec que no tiene genealogía, ¿no es cierto?, aparece en medio de la historia. Igual que Melquisedec aparece de la nada, solamente sabemos que es rey de Salem. En lo que es historia, asimismo Elías aparece de la nada. Primera de Reyes capítulo 17. 17. Y vamos a retroceder un poco y con esto quiero ministrarles. Aparece de la nada, pero necesitamos leer la historia y reconstruirla un poco de por qué aparece de la nada. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ese es el antecedente que tenemos de Elías. Aparece de la nada y aparece declarándole una palabra profética a Acab, un juicio de Dios. Y Dios le da una orden y él obedece al Señor. Eso es lo que sabemos de Elías.
Pero cuando nos remontamos un poco más atrás, nos vamos a dar cuenta de por qué Elías declara una palabra de juicio que estaba escrita en el libro de Deuteronomio. Porque dice la palabra en el capítulo 16, versículo 29, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, fue más perverso, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, el dios del tiempo. Y aquí vamos a entender por qué él declara esa palabra. Rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué es lo que hizo Acab? Provocó la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Cuando uno lee la historia del capítulo 17, quizás no vas a entender por qué Dios manda un juicio. Algunos dicen Elías de Tisbita, de los moradores de Galad. Nadie lo conoce, nadie sabe cuándo es ungido profeta, cuándo Dios lo llama, como un Isaías, como un Jeremías. Aparece de la nada. ¿Pero por qué aparece de la nada? Al leer el texto que le acabo de leer anteriormente, del comienzo del reinado de Acab. Acab ha de ser el rey más perverso de la historia de Israel, del reino del norte. Dice la escritura que le fue ligera cosa andar en los caminos de Jeroboam. Jeroboam fue el rey que levantó el culto idolátrico en Samaria. En el reino del norte, cuando Israel se divide en lo que es el reino del norte y el reino de Judá. Los de Judá buscaban al Señor, hacían lo bueno. Los del norte, que eran las 11 tribus, hacían lo malo. Pusieron su capital en Samaria y ahí adoraban, entre comillas, a Dios, pero también tenían el culto idolátrico. Entonces Jeroboam, ¿qué es lo que hace? En vez de levantar un altar al Señor, levanta un becerro de oro, como en los días del desierto. Y él dice: este es Jehová, a él vamos a adorar. Entonces lo que hace Jeroboam es transgredir la ley de Dios, pecar y hacer pecar a todo el pueblo y a las próximas generaciones que venían por delante. Todos los reyes que vinieron después de Jeroboam en lo que era el reino del norte hicieron lo malo delante del Señor, anduvieron en lo que es la idolatría. Pero dice de Acab que le fue ligera cosa andar en aquellos caminos. O sea que no lo era todo para Acab. No le fue suficiente pecar de esa manera, sino que lo que hace Acab, toma a la hija del rey sidonio, llamado Ed-Baal. La palabra Ed-Baal significa el Dios del tiempo. Acuérdense que en la antigüedad era una batalla de dioses, era una guerra de dioses, y el rey de los sidonios se hacía llamar el rey del tiempo, que dominaba la naturaleza, que dominaba las estaciones del año, que dominaba la lluvia, que dominaba los truenos. Él era Ed-Baal, el Dios del tiempo, y tenía una hija sacerdotisa que se llamaba Jezabel, virgen, y se la da a Acab como mujer. Y Acab, ¿qué es lo que hace? La toma por mujer, quebranta el mandamiento de Dios de no casarse con mujeres extranjeras. Y no solo eso, sino que ahora le va a levantar un templo al dios Baal. Y no solamente un templo a Baal, sino que también le va a levantar un lugar de adoración a Acera. Baal y Acera.
eran un matrimonio. El dios Sol y el dios Luna, que junto con Et-Baal controlaban el tiempo, las lluvias, las estaciones, las cosechas, controlaban toda la naturaleza según lo que eran los cultos idolátricos. Entonces, de esta manera entendemos de cómo entra un hombre sin más preámbulo, que no tiene que ser presentado, porque el caso es urgente, porque Dios prometió y dijo en su ley que si Israel se olvidaba de él, si Israel se apartaba de Dios, lo primero que iba a suceder, el cielo se iba a poner de bronce. Iba a haber un cielo de bronce donde no iba a caer lluvia sobre la tierra y la lluvia no iba a producir fruto. Entonces lo que hace Dios, tiene que mandar a alguien urgente. Es alguien que ya lo tenía preparado, pero no necesita presentación de parte de Dios, porque Él mismo dice: yo estoy en la presencia del Señor, y por mi palabra, porque soy un hombre justo, porque soy un profeta de Dios, no va a llover durante esta tierra. Durante 3 años y medio no va a haber lluvia, porque en la justicia de Dios el cielo se va a poner de bronce, y yo me paro delante de este pueblo idólatra para que Dios no lo castigue, y para que este pueblo se empiece a volver a Dios, para que entiendan que por palabra de Elías no lloverá durante mucho tiempo. Entonces ahí entendemos de por qué Elías irrumpe en esta historia tan drásticamente. Lo primero que quiere hacer Elías, al igual que en los días de Moisés, en las 10 plagas de Egipto, lo que hace Dios es derribar a cada dios. Eran 10 dioses los que formaban el panteón egipcio, los 10 principales dioses. Y lo que hace Dios, castiga. Y con cada plaga castiga y abofetea a sus dioses. De la misma manera aparece Elías, representante del Dios eterno que controla el tiempo, para bofetear a Baal y a Asera y a Et-Baal, el Dios de los tiempos. Y decirle que ellos no tienen el control de la nación, que ellos no tienen el control del tiempo, sino que quien controla el tiempo es Dios, es Jehová, es Yahweh. Y Elías dice: en cuya presencia estoy, yo soy su ministro, yo soy su siervo, yo soy su representante, y acá no habrá lluvia, porque Él es el que controla todos los tiempos. Y esto es lo que yo quiero decirte. Pueden haber muchos dioses en estos días. El virus puede ser un dios para algunos, o puede ser muy fuerte, pero quien controla la medicina y la salud, incluso no son los hospitales, no son los médicos. Quien controla la salud se llama Jehová, el Señor, se llama Jesucristo. Él es nuestro sanador, Él es quien nos trae sanidad. Necesitamos en estos días que se levanten hombres y mujeres justos con una voz profética para decir: acá no habrá virus, acá no habrá hambre, acá no habrá pandemia, porque yo estoy delante de la presencia de Jehová, estoy delante de la presencia del Señor. Por eso que tienen que venir días, hermanos, donde quizás la iglesia sea afligida, porque Dios tiene que levantar a los nuevos Elías, a las nuevas Elías también, para que empiecen a clamar a Dios, para que empiecen a ver milagros, para que ellos puedan levantarse con autoridad, para que nos podamos levantar con autoridad en medio de estos días y declarar que no habrá lluvia hasta que Dios diga, y declarar que somos representantes de Dios. No que la prensa entreviste a algunos siervos que están haciendo las cosas mal, que se nos entreviste porque a lo mejor irrumpimos la ley, que no se nos entreviste o se haga noticia de porque los evangélicos están haciendo el loco. No que se nos entreviste por eso, sino que la noticia sea: pastores oraron
y el Señor sanó esta nación. La iglesia oró, que la noticia sea esta, la iglesia oró y fueron 100 personas sanadas del coronavirus. Que digan esto, la iglesia oró y no hay pandemia. Que diga esto la prensa, la iglesia oró, los pastores oraron y no hay hambre en esta nación. Y Dios bendijo a Chile y Dios bendijo nuestra nación. Pero necesitamos de hombres justos, necesitamos de una generación que camine en justicia, que ore eficazmente para que el cielo se abra, para que veamos la gloria del Señor y el poder del Espíritu Santo. Esta generación no necesitará una presentación como lo que le pasó a Elías. Esta generación no necesitará de preámbulo, de decir dónde estudiaste, de dónde vienes, de qué iglesia vienes, cuál es tu ministerio, quién te ungió. Esta generación no necesitará de presentación, porque su carta de presentación será Dios mismo. Así como Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: ustedes son mis cartas, escritas no con tinta, sino que con la preciosa sangre de nuestro Salvador. Ustedes hoy día son los Elías de este tiempo. Ustedes son las Elías de este tiempo, que van a decir: vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. Eso es lo que Dios quiere ministrarte. Que la oración ferviente y eficaz es la llave para estos días, para nuestra generación. ¿Qué es lo que necesitas, mi hermano? Tengo muchas necesidades, quizás me puedes decir. Ora fervientemente. Levántate a orar de madrugada, ora en la noche, al mediodía. Hazlo fervientemente. Hazlo como una Ana, que incluso lloró y derramó su alma delante del Señor. Ora como Jesús en el Getsemaní, diciendo que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Empieza a orar fervientemente para que sea derramado el Espíritu de lo alto, como lo hicieron los 120. Empieza a decir como Pablo: doblo mis rodillas por ustedes, oh Efesios, para que el Señor les revele el poder que opera en ustedes. Necesitamos orar fervientemente, como un Jabes que le dice: Señor, cambia mi realidad, bendíceme, ayúdame a estrechar, a expandirme. Empieza a orar como un Jacob: si me bendijeres, oh Jehová, yo volveré y ofreceré a ti sacrificios. Estos son días de ocupar la llave que Dios te ha dado. Amén, iglesia. Así que Dios te bendiga.